Bien, el tema de ahora es aerosolterapia, que es una técnica de administración de medicamentos. El aerosol es un sistema, una mezcla, ¿ya? De un sólido con un líquido, pero las partículas sólidas son lo suficientemente pequeñas para mantenerse en suspensión, es decir, estar flotando en el medio gaseoso. Entonces, esto le da esta característica de que puede administrarse por vía inhalatoria, es decir, uno puede aspirar o inhalar este aerosol. Y la aerosolterapia sería el procedimiento mediante el cual se administra los fármacos en forma de aerosol y usualmente se usa la vía inhalatoria. Ya la aerosolterapia tendrá siempre fines terapéuticos o diagnósticos, no fines recreativos, como también se utiliza la vía aspirativa para varias cosas, la vía inhalatoria. ¿Ya? Pero cuando hablamos de terapia, hablamos de fines terapéuticos. La inhaloterapia también es un sinónimo, también es la aerosolterapia. Entonces, representa básicamente eso, la administración de un aerosol por vía inhalatoria con fines terapéuticos. Como les decía, el aerosol es un conjunto, una mezcla de un sólido o un líquido en un medio gaseoso, ya en el cual las partículas sólidas o líquidas son lo suficientemente pequeñas para flotar en este medio gaseoso. Entonces, las partículas sólidas o líquidas tienen un diámetro que va de 0.001 a 100 micras en un volumen de gas, ya este tamaño así tan variable. Y estas partículas dependerá de su diámetro para que puedan, si son inhaladas, depositarse en alguna parte del tracto respiratorio. Las que nos interesan desde el punto de vista terapéutico, es decir, que van a sí depositarse en el tracto respiratorio y no van a ser inhaladas y después exhaladas porque son muy pequeñas, van de 1 a 10 micras. Son lo suficientemente pequeñas para penetrar con la respiración a las vías respiratorias y como lo suficientemente grandes para depositarse y no entrar y salir con la respiración. Dependiendo del tamaño, entre 1 a 10 micras, van a tener distintas áreas donde se pueden impactar y donde se pueden depositar. Así, las partículas más grandes impactarán y depositarán en las vías respiratorias superiores y las partículas más pequeñas podrían llegar hasta los bronquiolos y los alveolos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la aerosolterapia? Usualmente cumple varios objetivos. El primero está en la humidificación. Ese quizás es uno de los aspectos más importantes de la aerosolterapia. Permite humidificar los gases secos inspirados al utilizar el agua como medio de aerosol, o sea, el agua disuelto en un gas. El segundo objetivo es que permite además mejorar, al humidificar las secreciones, mejora su movilización, su evacuación y además induce el esputo y facilita la fluidificación de estas secreciones. Ya, el agua es una de los mejores fluidificantes. Y por último, el tercer objetivo asociado a esto es la administración de medicamentos con efectos locales o sistémicos a nivel de la vía respiratoria. Entonces, ¿para qué está indicada la aerosolterapia? Primero, vamos a usarla para administrar medicamentos, ya hemos dicho, con efectos locales o sistémicos para tratar distintos padecimientos de la vía respiratoria usualmente. Segunda indicación es el tratamiento de la inflamación de la vía aérea superior. Por ejemplo, el tratamiento de la laringotraqueobronquitis. Se puede usar fármacos que van a producir una disminución de la inflamación con efecto local a nivel de las vías aéreas superiores. Tercer indicación es el uso de anestésicos de la vía aérea. Usualmente el control de la tos y la náusea, cuando uno va a hacer fibrobroncoscopía, se puede usar un anestésico en inhalación. Una cuarta indicación es cuando tú quieres tratar enfermedades de las vías aéreas, pero no superiores, sino en este caso las inferiores.
Y para eso usas broncodilatadores, antibióticos, antivirales o antimicóticos, perdón, o cualquier otra sustancia que quieras que llegue hasta las vías aéreas inferiores. El quinto, que habíamos dicho, es la fluidificación de secreciones, facilitar la expectoración. Y el sexta indicación es la humidificación. Bien. ¿Qué ventajas tiene el uso de aerosolterapia respecto a otras terapias? Oral, por ejemplo, otras vías, la vía oral o la vía endovenosa, etcétera. Bueno, la primera ventaja es que permite la administración del medicamento en el lugar donde va a actuar. Ya, en este caso, la vía respiratoria. Esto, no demás, va a permitir que puedas emplear dosis más bajas. Distinto es que si el fármaco lo voy a ingerir, lo voy a tomar, va a pasar por la vía digestiva, va a tener efecto de primer paso, va a disminuir el nivel plasmático, etcétera. Entonces, si yo lo utilizo localmente, no va a haber efecto de primer paso y eso permite que actúe en el lugar donde lo estoy administrando y pueda usar dosis más bajas. Además, va a permitir que tenga una mayor rapidez en el inicio de acción, actúa mucho más rápido. Mejora el índice terapéutico, es decir, hace que el margen entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica sea mayor. Ya yo puedo usar dosis bajas porque voy a tener un efecto local. Disminuye el riesgo de posibles efectos adversos. Claro, al tener un efecto directamente en el sitio de acción, pues hay menos efectos en otros órganos. Y permite superar estos otros problemas que yo tendría si utilizo otra vía, como ser la absorción gastrointestinal y el efecto de primer paso, que sería en el caso de una vía oral. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, usualmente la dosis que yo estoy administrando por el inhalador no va a ser siempre la misma que el paciente va a recibir en sus vías respiratorias. Hay factores que hacen que esta no sea igual. Hay variaciones. En lactantes, la administración de la vía inhalatoria es posible, pero tenemos que tener algunas consideraciones porque el lactante tiene un predominio de respiración nasal. Entonces, muchas veces no obtiene la técnica o por la respiración nasal no se logra administrar una adecuada cantidad de medicamento. Y en los niños pequeños, el volumen respiratorio, si bien puede ser hacerlo por la boca, siempre es menor al del adulto y eso también condiciona a que se administre menos dosis. En las personas que no colaboran hay una dificultad en la administración, en la imposibilidad de retener la medicación inhalada. Ya hay secreciones que condicionan también el flujo turbulento, que hacen que, por ejemplo, la presencia de muchas secreciones altas o bajas hacen que el flujo sea irregular. Si llora durante la administración del aerosol, pues va a generar también que no se administre adecuadamente y esto hace que tengamos que usar algunas otras características especiales en la inhalación del niño y que hace que usemos un espaciador que también debe tener ciertas condiciones para su administración. ¿Qué dispositivos tenemos para la administración vía inhalada? Tenemos los inhaladores de dosis medida, presurizados o dosimétricos, que ya los vamos a conocer, son los más populares, los inhaladores de polvo seco y los nebulizadores. 3 sistemas. Entonces, aquí están. Hay innumerables marcas y modelos, pero básicamente se mueve uno en estos 3 sistemas. ¿Ya? Los inhaladores polvo seco, los nebulizadores. ¿Ya? Cada uno tiene distintos modelos, marcas, y en algunos casos vamos a tener también a estas adecuaciones que son las aerocámaras o espaciadores. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es mejor? ¿Qué es mejor? Usar un inhalador de dosis medida, que es como les decía, es un casquito de spray adherido a este sistema plástico,
un inhalador de polvo seco, que es este que vamos a ver, o la nebulización, que usa una mascarilla con un sistema de presurización de aire. ¿Cuál es mejor? Va a depender de tres factores. Primero, la edad del paciente, el tipo de fármaco que vamos a administrar. Hay algunos que no se administran vía nebulización, o hay otros que no se administran vía polvo seco, y la gravedad del paciente. ¿Cuán grave es su crisis? La crisis es muy severa, obviamente va a ser muy difícil que utilicemos un inhalador de polvo seco, ¿no es cierto? Entonces va a depender de eso, de la gravedad. Entonces vamos a ir describiendo cada uno de estos sistemas. El primero es el nebulizador. Los nebulizadores son equipos en el cual se puede administrar un fármaco generalmente en medio líquido y que se lo vaporiza, una vaporización para que pase a la vía respiratoria. ¿Cómo se hace esto? Como les decía, el fármaco más un medio líquido más el gas produce un vapor. Tenemos dos tipos de medicamentos que se pueden usar en nebulización, los de rescate y los del mantenimiento. Los de rescate se usan cuando el paciente tiene síntomas agudos. Estos nebulizadores van a permitir atacar el problema, en este caso la broncoconstricción aguda, van a relajar los músculos bronquiales y además van a mejorar la oxigenación porque utiliza oxígeno, además del medicamento, ¿no es cierto? Utiliza una fuente de oxígeno. Y los de mantenimiento que se van a usar en forma periódica, no cuando el paciente tiene síntomas, sino previenen los ataques de asma, ¿ya? Los nebulizadores se usan más frecuentemente como de rescate, cuando hay síntomas. ¿Qué ventajas hay del nebulizador frente a las otras técnicas? Que pues podemos usar tanto en niños como en adultos. Podemos mezclar con el oxígeno cualquier otro fármaco en forma líquida, no solamente uno, pueden ser hasta 2 o 3. Podemos usar dosis más altas del medicamento, hasta 10 veces más, porque se van a mezclar con el oxígeno y el paciente básicamente las recibe. Ya no necesita técnica especial, el paciente respira de forma normal y el medicamento va a penetrar. No necesita técnicas especiales de respiración y además brinda en gran parte de los modelos un aporte de oxígeno adicional, sobre todo en los nebulizadores de pistón, que vamos a ver más adelante. Entonces, por estas ventajas resulta la nebulización el dispositivo ideal para administrar fármacos en pacientes que tengan gravedad alta, es decir, compromiso respiratorio grave. Y esto es independientemente de la edad y de su estado de conciencia. Ojo, entonces son ideales para el manejo de urgencia, como les decía, de rescate. Se van a administrar también ideales cuando se requieren dosis farmacológicas superiores a las habituales y en un breve tiempo. Por ejemplo, en situaciones de un distrés o una insuficiencia respiratoria muy grave. ¿Ya? Los nebulizadores son los dispositivos ideales para tratar urgencias y unidades de cuidados intensivos, siendo recomendados en todas las guías de consensos nacionales e internacionales para el tratamiento de las enfermedades obstructivas. Y otras ventajas es que pueden administrarse una fuente de oxígeno adicional y eso hace la diferencia en muchos casos. Desventajas: muy ruidosa, necesita una fuente de poder para funcionar, es más grande, menos portátil y el tiempo de tratamiento es más largo. Ya, no puede mojarse, no todos los medicamentos se pueden usar con nebulizador y hay algunos medicamentos que requieren una administración especial y su vía aérea podría irritarse cuando usted aspira algunos medicamentos. ¿Ya? Bien. Dos tipos de nebulizadores: los nebulizadores tipo jet y los nebulizadores ultrasónicos. ¿Qué tienen ventajas y desventajas? Los nebulizadores tipo jet son aquellos que utilizan una fuente de aire a alta presión. Entonces, está la solución
que generalmente es mezclada el medicamento con agua, con solución fisiológica en un reservorio. Entra aire del ambiente y aire a alta presión. Entonces, el aire en contacto a alta presión con el líquido genera el aerosol y sale por otra vía hacia el paciente. Utilizan una mascarilla y esta conexión. Y el gas que nebuliza la solución en la que está disuelto el medicamento puede ser generado por un compresor eléctrico. Ya en algunos casos son así, portátiles, y en algunos casos están acompañadas de unas pipetas dosimétricas para que sea más fácil la administración. Ya hay para cualquier edad, ya hay para niños más grandes, para lactantes, eso es variable, no limita la edad para la administración. El nebulizador ultrasónico, en cambio, es un dispositivo eléctrico. En este caso, el aerosol se genera a partir de la vibración de una pieza eléctrica que vibra a frecuencias ultrasónicas y que transmite el movimiento a un pequeño contenedor del medicamento y que hace que se convierta en pequeñas gotas y que después estas gotas van a pasar a la vía respiratoria del paciente y pues de esa manera se forma el aerosol. En este caso no utiliza una fuente de oxígeno adicional, proporciona humedad, sí, y el 90% de las partículas generadas alcanzan la vía aérea inferior. Y está indicado para el tratamiento de las afecciones de la vía aérea distal principalmente. El nebulizador ultrasónico puede generar partículas más pequeñas que llegan hasta la vía aérea distal, a diferencia del nebulizador a pistón o el que va a generar partículas mucho más grandes. Bien. El otro sistema son los inhaladores. Tenemos los inhaladores, los presorizados o inhaladores de dosis medida, que son estos cartuchitos que están conectados a un sistema de aerosol. Entonces, este sistema genera como un spray que propulsa, ya aquí está el aerosol preparado y propulsa la mezcla a una velocidad de 100 kilómetros por hora, o sea, rápido, pero que se reduce lentamente. Ya el medicamento está en aerosol. Los inhaladores de polvo seco, que son los otros tipos de inhaladores, en este caso el medicamento está dispuesto en forma sólida, en un polvo diminuto, y el paciente debe generar el aerosol con la respiración, con la inspiración. Hay varios tipos de estos. Tenemos el unidosis, que el medicamento es una dosis por aplicación, y el multidosis, que vienen varias dosis en un sistema. Y hay varias marcas, HandiHaler, TurboHaler, AcuHaler, EasyHaler. Básicamente es la marca y el tipo de medicamento que viene, pero el sistema es la misma. Algunos tienen unas técnicas especiales para administrar. Bien, el inhalador de dosis medida es el más usado. Es, como les decía, tiene un cartuchito de spray que está conectado a un sistema plástico que tiene una boquilla. Esta boquilla se abre y esta boquilla entra a la boca del paciente, la pieza bucal, que lo sostiene con los labios y el paciente aprieta acá, presiona, lanza el medicamento y tiene que hacer una coordinación entre la respiración y el disparo. Es un envase sellado, ¿ya? Y una característica es que ya aquí el medicamento está en suspensión, ya es un aerosol, y está usualmente usando propelentes como los clorofluorocarbonos o más recientemente los hidrofluoroalcanos, y que son mejor tolerados que los clorofluorocarbonos que se han asociado a daño de la capa de ozono. Ya, entonces, ya son mucho más modernos y son unos sistemas relativamente sencillos de usar. Las ventajas: es pequeño, es portátil, es económico, es eficiente y te brinda una dosis exacta. Las desventajas: pues requiere coordinación, requiere un depósito en la orofaringe y a veces, si el paciente no sabe usarlo bien, necesita una instrucción, puede haber riesgo de abuso y muchas veces no interfieren o no mejoran la función pulmonar. No tienen administración de oxígeno adicional
y en las crisis pueden no ser tan útiles. En algunos sistemas, sobre todo en niños, se tiene que usar estas cámaras espaciadoras. Las cámaras espaciadoras lo que hacen es disminuir la velocidad del medicamento y asegurar que éste pueda llegar hasta las vías respiratorias inferiores. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? Usualmente hay estos que son para boca y otros boca-nariz para los niños. Entonces, en los de boca-nariz, el niño respira y al respirar, pues respira el medicamento que se ha disparado y está circulando en esta cámara. En los de boca, solamente el niño se dispara y usualmente en el espaciador se disminuye un poco la velocidad, lo cual asegura que si no hay una adecuada coordinación pueda pasar el medicamento a las vías. En todo caso, para la administración de un aerosol se necesita la colaboración del niño. Ya podemos minimizarlas con el uso de estas aerocámaras, pero deben saberse cumplir algunos requisitos para su aplicación. Si queremos aplicar en lactantes, deben poseer una mascarilla facial que se adapte a la zona de la cara. Tiene que tener un largo determinado, más o menos 15 centímetros, no menos, porque no va a permitir que se concentre el medicamento adecuadamente. Tienen que ser transparentes. Tiene que ser un material especial que minimice la atracción de las partículas, ¿ya? Y que tengan válvulas, que permita que pase el medicamento y no se devuelva, ¿ya? Entonces, que permanezca acá y permita que tenga una válvula que vaya hacia la vía respiratoria. Si solo tenemos un espaciador, más que la boca-nariz, debe aplicarse la mascarilla a la boca, ¿ya? Y accionar solo cuando el niño esté tranquilo. O sea, requiere cierta técnica. Usualmente debemos esperar que el niño haga 5 a 6 respiraciones por cada pulsación. ¿Ya? Siempre esperar a que el niño esté tranquilo. Son respiraciones tranquilas, porque si hace un llanto, a veces hace una apnea y no inspira, y eso genera que no sea adecuadamente administrado el medicamento. Entonces, en niños de menores de 4 años, debe tener un inhalador que el inhalador debe estar conectado a una mascarilla que tenga una cobertura orofacial, es decir, una mascarilla facial. De 4 a 6 años ya podemos usar una cámara espaciadora solamente, ya que puede ser bucal. Y más de 6 años podemos usar recién los inhaladores de polvo seco o el presurizado sin mascarilla, ¿ya? O solo con espaciador. Entonces, siempre en el lactante usar la cobertura facial. El otro tipo son los inhaladores de polvo seco. En este caso, el fármaco está en forma de polvo, un polvo microparticulado, y que el paciente debe hacer una inspiración intensa para generar el aerosol. Hay fármacos multidosis, como ven acá, cada puntito es una dosis, y hay fármacos unidosis, en el cual la cápsula ingresa al sistema y la abre ahí, y el paciente genera el aerosol con la inspiración. ¿Ya? Este es un sistema que va a depender enteramente del flujo inspiratorio del paciente, por eso necesitamos un alto grado de colaboración. Igual que con el sistema de dosis medida, que requiere una coordinación. Entonces, tenemos varias marcas, como les decía, básicamente 2 tipos, los de multidosis y los de unidosis. Los de multidosis estas marcas, porque todos son marcas, Acuhaler, EasyHaler, TurboHaler, Genuair, Vistahaler, Nestahaler. Son mucho más caros que los inhaladores de dosis medida. Y los de unidosis, el HandyHaler, BrazyHaler, SpinHaler, todos son marcas, ¿ya? El mecanismo es el mismo. Se coloca la dosis y se inhala. En cambio, en estos ya vienen las dosis establecidas. ¿Qué ventajas? Bueno, en realidad,
Ajá, necesitas una inspiración forzada rápida, no necesita coordinar con el disparo, lo cual hace un poquito más sencillo. Se usan en niños ya mayores de 6 años que puedan generar un flujo inspiratorio lo suficientemente importante. Son transportables, son de pequeño tamaño, se puede controlar las dosis porque no es como en el otro que dispara, y a veces en el dosis medida que ya está vacío, pero sigue disparando, aerosol sin medicamento. No usa propelentes y tendría menos efectos secundarios porque eh, habría de alguna manera menor posibilidad de sobredosis y menor depósito, o sea, mayor llegada del medicamento a las vías respiratorias. Puedes usar en pacientes traqueomizados y laringotomizados, ¿ya? Porque es una cápsula que el paciente puede hacer la inspiración forzada por la traqueostomía. ¿Qué desventajas? Se requiere un alto flujo inhalatorio. Se tiene que inhalarse lo más fuerte que pueda para que las partículas lleguen hasta el pulmón. No es recomendable cuando el paciente está en crisis, como les decía, ni en pacientes inconscientes ni con ventilación mecánica. A veces, en algunos casos, puede, sobre todo los de multidosis, puede no percibirse la inhalación y a veces el paciente se aplica más de una dosis. Entonces, pero eso se puede controlar porque las dosis están contadas. Son más caros y si no se hace un alto flujo inhalatorio, puede quedarse impactada en la orofaringe y generar más efectos adversos. ¿Ya? Bien, esta es una descripción breve